noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga esta noche de martes de estudio bíblico, hermanos, martes de cartas generales. Y bueno, estamos prácticamente ya terminando el capítulo 1 de la carta de Santiago, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe y disfrutar de estos últimos versículos, hermanos, que son de gran bendición para nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en esta oportunidad que me permites, mi Dios, de estar delante de tu pueblo, Padre bendito, a través de estos dispositivos, a través de este video, rogándote que sea tu palabra que toque los corazones de tu amada iglesia, de todo corazón que se exponga a ella, Padre, que todo tú seas glorificado y exaltado. Reconocemos, Padre, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En tus manos me encomiendo, Padre, como tu siervo, para ser solo un instrumento de gracia en tus manos. Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Recuerde que estamos terminando la parte 1 de todo el libro de Santiago, hermanos. Cada capítulo, como ya lo he estado comentando, tiene un título según el bosquejo que hemos elegido, que es el bosquejo que nos ofrece, ¿verdad?, este bonito libro de Santiago, hermanos, esta carta de Santiago. Y acuérdense que estamos hablando de la perseverancia, hermanos, y vamos a continuar con la parte 3 de la parte D de este primer punto de todo el libro. En la parte de, hermanos, que es ya la última parte que tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora vamos a meditar sobre sirviendo religiosamente, y que tiene que ver de los versículos del 26 al 27, hermanos. Son solamente dos versículos con los que vamos a estudiar, hermanos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. Vamos a comenzar leyendo, y en el transcurso del día usted ya tiene su material por allí. Y bueno, hermanos, ¿qué es el cristianismo práctico? Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el cristianismo práctico? Santiago, hermanos, da algunos ejemplos de lo que debe ser, fíjese bien, hermanos, la verdadera religión cristiana. De repente, ¿verdad?, hay quienes son cristianos y dicen, yo no tengo una religión, tengo una relación. Pero, hermanos, cuidado con esos argumentos que carecen, hermanos, de sustento bíblico. La Biblia habla de religión. La Biblia habla que usted y yo vivimos en una religión. Tenemos una religión. De alguna forma, por eso es importante estos estudios bíblicos, para que entendamos en qué contexto podemos realmente entender lo que se considera religión, ¿verdad? Porque hay quienes confunden religión con denominación, hermanos, y eso en lo absoluto tiene nada que ver, ¿verdad? El tener una identidad denominacional, bueno, eso es otra cosa, hermanos, pero tener una religión, claro que tenemos una religión. De hecho, en su libro, James Garrett, ¿verdad?, este teólogo, en su libro de teología sistemática, le dedica unos capítulos, le dedica unas buenas páginas sobre el tema del hombre, el hombre como un ser religioso. En sí la religión no es mala, el ser humano es religioso por naturaleza. El problema es cuando la religión es vana. Y de eso vamos a hablar, porque Santiago, hermanos, se toma estos versículos de una manera muy especial para que tengamos muy claro de qué se trata cuando hablamos de religión. Así es, entonces Santiago da algunos ejemplos de lo que debe ser la verdadera religión cristiana. Así, a grandes rasgos: tener bien firme las riendas de la lengua, ensuciarse las manos ayudando a la gente necesitada y mantenerse limpio de la suciedad del mundo. Prácticamente estas tres cosas, hermanos, son de las que vamos a hablar en este estudio. Y bueno, en estos dos versículos, Santiago detalla algunos ejemplos que sirven como criterio para la religión de una persona. Dice el versículo 26, hermanos: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Al explicar el significado, hermanos, e implicación de servir a Dios, porque cuando servimos a Dios, cuando hacemos cosas en la iglesia que representan de alguna forma el servicio que le damos a Dios, hermanos, estamos hablando en cierta medida de nuestra vida religiosa, ¿sí? Bueno, Santiago comienza por decirle a sus lectores cómo no servir a Dios. ¿Cómo no servir a Dios? Entonces, luego en el versículo siguiente, que al rato vamos a meternos de lleno al versículo 27, Santiago los instruye acerca de cómo profesar y practicar su religión. Por eso le digo, o sea, hermanos, cuando de repente la gente dice, no, es que yo no tengo una religión, tengo una relación. Sí, o sea,
lo que, como tú quieras, seguramente es verdad, pero sí el cristiano tiene una religión. Y Santiago nos enseña a cómo debe de ser esa religión. Muy bien, entonces, inciso A, hermanos, inciso A, si alguno se cree religioso entre vosotros. Vamos a meditar sobre esta porción del pasaje, hermanos, que dice, aquí tenemos una oración condicional simple que describe la vida tal cual es. Una persona que asiste a los cultos de una iglesia cristiana puede considerarse religiosa, y es cierto. Hay mucha gente que cree que asistir a la iglesia, orar y quizás ayunar son equivalente de ser religioso. ¿Sí? No es así. Dice Santiago, puesto que tales actividades no pueden ser más que gestos externos, pues eso es más que un formalismo y no una religión. Entonces, entendiendo lo que realmente es religión, hermanos, lo que hace Santiago es quitarnos un poquito lo que no es, ¿verdad? Porque pese a que Santiago nos puede explicar lo que sí es, usted y yo podríamos traer todavía esas cosas que no son. Por eso Santiago empieza siempre al revés. Lo que no es para que entiendas lo que sí es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la religión, hermanos? ¿Qué es la religión? Desde el punto de vista negativo, ojo, no es lo que el hombre piensa de sí cuando se considera activo en la iglesia, ¿verdad? No es eso. Desde el punto de vista positivo, la religión se manifiesta cuando el hombre habla teniendo bien firme las riendas de la lengua. O sea que el ser un verdadero religioso va más allá de lo que hacemos, sino de lo que incluso dominamos. Va más de lo que solamente hacemos, sino qué es lo que dominamos en nosotros. Que para Santiago, hermanos, imagínense nada más, él considera, eso es un verdadero religioso. Inciso B, ojo, y no refrena su lengua. Así continúa el pasaje, hermanos. Santiago introduce el tema de la lengua desde este primer capítulo, acuérdese, allá en el versículo 19. Y ahora lo menciona aquí en relación con la religión y vuelve luego al mismo, con mayor amplitud en el capítulo 3, ¿verdad? Que en su momento vamos a hablar del capítulo 3 referente al tema de la lengua. Allí compara a la lengua con caballos que tienen freno en su boca para obedecer a sus amos, ¿verdad? Pues solamente es un adelantito del capítulo 3, lo que dice el versículo 8 del capítulo 3, ¿no? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, dice Santiago, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si el hombre puede frenar su lengua, ahora dice el versículo 2, fíjese bien, de este mismo capítulo, este es varón perfecto. Entonces, no se pierda, hermanos, cuando nos metamos al capítulo 2, al capítulo 3 de Santiago, hermanos, porque vamos a hablar de todo esto. Y bueno, si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión es vana. Mire qué interesante, ¿eh? Si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión es vana. La lengua ingobernable se ocupa de la maldición y la blasfemia, de la calumnia y del lenguaje soez. Desde el punto de vista del hombre, la respuesta apresurada, la distorsión de la verdad, la indirecta sutil y el chiste de dudoso buen gusto, las mismas constituyen una violación del mandamiento de amar al Señor Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esa persona sea inútil. Ah, eres religioso, pero qué chismoso eres, ¿verdad? O qué chismosa eres, ¿no? Como dicen aquí en México, ¿no? Y créanme, el ser chismoso, cuando yo vengo a esta ciudad, tiene un significado diferente al de mi tierra. Y es interesante, bueno, no voy a hablar de eso, ¿no? Pero tiene que ver con la lengua. Inciso C, vamos a terminar el texto, hermanos, del versículo 26. Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es la tercera vez, hermanos, que Santiago le dice a los lectores que no deben engañarse a sí mismos, como lo leímos en el capítulo 1, versículo 16, versículo 22 y 26, ¿no? Como buen pastor que es, hermanos, Santiago se da cuenta cabal de de que hay una falsa religión que no es más que un formalismo exterior.
sabe que mucha gente solo aparenta servir a Dios, pero su lengua la delata. Es interesante, hermanos, porque cuando Santiago está hablando, está escribiendo estas palabras, recuerden que es a los judíos, cristianos dispersos, ¿verdad? Hay hermanos que están dispersos, pero son judíos, vaya. Y se cree que muchos de estos a los que Santiago está aludiendo en estos pasajes, pues tiene que ver de estos de los que eran de la secta de los fariseos que llegan a ser cristianos y que traen todavía esa carga formalista de pues prácticamente limitar la fe cristiana en ciertos procesos, en ciertos rituales, ¿verdad? Porque eso sucede, hermanos. En la actualidad sucede. Hay gente que estaba acostumbrada a cierto tipo de religión. Cuando se hacen cristianos y no se les disipula, hermanos, pues prácticamente es como nada más cambiar de templo, ¿verdad? Antes se iba al templo grandote ese, lleno de imágenes, pero ahora ya está en el templo donde pues no hay nada, ¿verdad? Y prácticamente su vida es muy similar, ¿no? O sea, que si va a misa, bueno, pues ahora no va a misa, ahora va al culto dominical, ¿verdad? Y pareciera que nada más es cambiar de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque así se considera la religión. Pero no, hermanos, Santiago va más allá. Santiago va más allá, hermanos. Pero también por otro lado, hay gente que estaba acostumbrada a un desorden en su vida. Y si no hay un discipulado correcto en sus vidas, en la vida cristiana batallan mucho, hermanos. Y se tropiezan y, bueno, una serie de situaciones que no ayudan y no son de edificación en la congregación. Santiago sabe que mucha gente solo aparenta servir a Dios, pero su lengua la delata. Su religión tiene un sonido hueco. Y aunque estas personas no se den cuenta por medio de sus palabras y acciones, o la falta de las mismas, se engañan a sí mismos. Llegan a un punto cómodo en el que piensan, así es mi vida, así es mi cristianismo. Y así se mantienen, ¿verdad? Su corazón no está en relación correcta ni con Dios ni con su prójimo, y su esfuerzo por esconder esta falta de amor solo aumenta su autoengaño. Su religión, dice Santiago, su religión es vana, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es impresionante. Mire, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, pues refleja que Cristo gobierna nuestros corazones, ¿no? Entonces, yo como les he dicho a muchos hermanos, a mucha gente con la que yo he compartido el evangelio, porque inmediatamente sacan a veces el tema de que yo tengo esta religión, me la inculcaron, me la heredaron, así nací, así voy a morir, ¿no? Y yo les comento muchos argumentos también, ¿verdad? Para tratar de ayudarlos a entender en qué consiste esta situación de la relación con Cristo. Pero yo siempre les he dicho, mira, no estoy peleado con la religión, siempre les he dicho eso. Pero siempre he pensado que si en mi ejercicio de ella no me permite tener una comunión con el Padre a través de Jesucristo, de tal forma que yo me parezca a Cristo, esa religión, esa práctica es vana. Porque hay gente, como le digo, ¿no? que limita la experiencia cristiana en una religión en donde solamente voy y me siento, canto lo que ya sé cantar, doy porque, bueno, yo estoy acostumbrado a dar, y me refiero a las ofrendas y otras cosas, bueno, lo hago porque lo sé hacer, y se vuelve todo muy frío, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús le pide cuentas a la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una iglesia hasta cierto punto religiosa educada, sabía qué hacer, hacía muchas actividades, pero solo Jesús sabía que había ahí un problema cuando le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos. Llegan a acostumbrarse a una vida de prácticas que no ayudan en nada. O sea, sí, ahí lo ves, a lo mejor sentado siempre, ¿no? Pero no sale de ahí, o sea, alguien decía que a lo mejor ese es un ministerio, ¿verdad? El llenar las bancas, probablemente, porque pues el ver el templo lleno y a una persona ahí sentada, pues anima mucho, ¿no? Digo, qué bonito, ¿no? O verlos ahí conectados y muchas cosas, ¿no? El punto es que si no estás creciendo, si no te estás pareciendo a Cristo,
todo eso que estamos haciendo, todo eso que invertimos, tiempo, dinero, esfuerzo, si no nos estamos pareciendo a Cristo, si nuestra comunión con Dios no refleja absolutamente nada, todo eso es en vano. Por eso Santiago dice, la religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque te delata tu lengua. Cuando hablas en privado o cuando hablas con alguien más, hablas como si no fueras cristiano. Acuérdate lo que la Biblia dice, que en la abundancia de las palabras no falta el pecado, ¿no? Ahí lo dice Proverbios, ¿verdad? Y bueno, versículo 27, hermanos, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, la Escritura no es un libro de definiciones concisas que puedan aplicarse directamente a cosas específicas, ¿sí? A casos específicos. La Biblia nos enseña un tipo de vida que es el del agrado y de nuestro prójimo, del agrado de Dios y de nuestro prójimo. Por eso Santiago no nos está dando aquí una definición precisa, sino más bien un principio. Porque, como dice Santiago, ¿verdad? Las viudas y los huérfanos, y hasta ahí, ¿no? Y hay gente que se encierra, ¿no? Y no estoy diciendo que eso esté mal. El problema es que entendamos que Santiago no nos está diciendo que eso es lo que significa ser religioso, sino que ¿qué hay detrás de esa acción de visitar, atender, de cuidar a las viudas y a los huérfanos? Bueno, un principio. El principio del amor. El principio del amor activo, el amor en acción, el amor, hermanos, que cuando entre más lo practicamos, nos parecemos más a Dios, porque Dios es amor. Inciso A: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Vamos a analizar esa frase, hermanos. Mire, cuando Santiago dice Dios el Padre, introduce en el argumento el concepto de la familia. Somos los hijos de Dios, hermanos. Somos los hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Se acuerda cuando Jesús, discutiendo prácticamente, hermanos, con los fariseos, Él hace una observación muy gruesa, hermanos, muy dura, muy severa? Cuando les dice, ustedes dicen, ¿verdad? Porque ellos argumentaban que eran hijos de su padre, Abraham, ¿verdad? No, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos de nuestro padre Abraham. Y bueno, ellos estaban excelentemente bien, pero por dentro querían asesinar a Jesús. Y Jesús les dice, no es cierto, no es cierto. Su padre no es Abraham, su padre es el diablo, porque las cosas de su padre hacen, ¿verdad? Y es esta relación en la que Jesús dice, pues ¿quién es tu padre? Bueno, pues ¿cuáles son tus acciones? Va a decir mucho de quién es tu padre, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Y por eso, Santiago introduce esta frase importante, como Jesús en su momento la usa con los fariseos, cuando dice Dios el Padre, ¿sí? Porque no somos hijos de cualquier vecino, oiga, somos hijos del Padre. Entonces, somos los hijos de Dios porque Él es nuestro Padre. Él espera que tengamos el debido respeto y amor por Él, por nuestros hermanos y hermanas en la casa de Dios y por toda la gente. Aquí es bien importante, hermanos, recalcar muchas cosas, pero bueno, sobre la marcha voy a ir por ahí comentando algunas otras situaciones. Como también lo leemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cómo dice? Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dentro de la familia de Dios, hermanos, el amor es el rasgo dominante, puesto que Dios mismo es amor. Dios da el ejemplo. Dios da el ejemplo de hacerle bien a alguien más. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos versículos sueltos, hermanos, que ilustran dicho rasgo. Salmo 68:5. Fíjese bien cómo dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Qué hermosa promesa, hermanos. Qué hermosa promesa para las viudas. Ahorita que hemos estado orando mucho por viudas, hermanos, por las viudas por el COVID, hermanos, sobre todo viudas de pastores que ya partieron a la presencia del Señor, pastores jóvenes que dejan esposas muy jóvenes, y muchos muchachitos, jovencitos, niños, hermanos, que se quedan sin su papá, sin su papá, y Dios Padre, hermanos, es defensor de ellos.
Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros. Mire, para todos nuestros hermanos que son extranjeros en nuestra amada iglesia, hermanos, tenemos de varios países en nuestra congregación, desde Brasil, ¿verdad? Venezuela, en su tiempo tuvimos una hermana colombiana, estadounidenses, ¿verdad? Español, ¿verdad? ¿Cuánta gente no ha llegado a nuestra congregación de otro país y han encontrado, al menos en nosotros, una familia espiritual? Y bueno, dice la promesa, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Deuteronomio 10:18, hermanos, hace una justicia, dice, hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si Dios, hermanos, entonces, da el ejemplo, es lógico que espere que sus hijos hagan lo que Él hace. Si ellos siguen el ejemplo de Dios, demuestran una religión que es pura y sin mácula, ¿verdad? Bueno, en la Nueva Versión Internacional dice pura y sin mancha, que es lo mismo, sin mancha. Y bueno, estos dos adjetivos, fíjese bien, muestran el aspecto positivo, pura, y el negativo, sin mancha. Juntos denotan la esencia de la religión, ¿sí? ¿Y cómo ponemos en práctica nuestra religión, hermanos? Para que se note, se vea que nuestra religión es la correcta. Bueno, Santiago propone dos ejemplos. Inciso B, porque vamos sobre la marcha desmenuzando el versículo 27. Y dice, el primer ejemplo tiene que ver con las circunstancias y condiciones sociales de su tiempo. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Bueno, lo tengo aquí en la Nueva Versión Internacional, ¿no? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Las condiciones sociales de los tiempos antiguos eran tales que los huérfanos y las viudas estaban sin protección, pero por no tener quien los cuidase, ni proveyese por ellos. O sea, no había quien le diera la cara por ellos. Entonces, por eso Dios mismo cumplía tal función, ¿sí? Y vaya, hermanos, que detrás de todo esto que Dios daba por la dureza del corazón del hombre, y esto tiene que ver incluso la carta de divorcio que Dios ordenó para que se le diera a la mujer, que era desechada por el hombre, hermanos, en esos tiempos. Por eso cuando se habla del divorcio en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Le preguntan que qué piensa él de que Moisés daba carta de divorcio, y Jesús les dice, es que al principio no era así. Y él se va hasta el Génesis y habla de dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces estos insisten y Jesús les dice, pues es que Moisés lo dio carta de divorcio por su dura cabeza, por su dura cerviz. No es porque Dios esté de acuerdo con el divorcio y que por esa razón, pues ya cualquiera se puede divorciar. No, porque Dios, hermanos, lamentablemente por el pecado del hombre, hermanos, Dios tiene que ver por la gente que es abandonada. La mujer era abandonada, hermano. La gente, había hombres que por cualquier cosa ya cambiaban de esposa y pobres mujeres quedaban desamparadas. Y Dios siempre, hermanos, en la historia de su pueblo, ahora que estamos leyendo toda la Biblia desde que empezó, desde el Génesis y todo lo que está pasando con el pueblo hebreo, nos damos cuenta de cómo Dios procura a los desamparados, ¿verdad? Y bueno, sigo leyendo aquí. Por eso Dios mismo cumplía tal función. Él exhortaba al israelita a que fuese protector y proveedor del huérfano y de la viuda y del extranjero y de los levitas. ¿Se acuerda, hermanos? Por eso la ley del diezmo, hermanos, como lo leemos en Deuteronomio 14:29. O sea, usted comienza a leer todo el capítulo 14 y Moisés les está dando a los israelitas, bueno, Dios a través de Moisés, la ley del diezmo. Un sistema económico que necesitaba, una nación que necesitaba aprender a ver también por sus pobres de alrededor.
Entre ellos los levitas no heredaron tierras, ellos dependían, hermanos, de las ofrendas, de los diezmos, de todo, ellos comían de lo que se ofrecía. Entonces, si leemos, hermanos, la razón por la cual se constituye el diezmo en el pueblo hebreo como un sistema económico, hermanos, para no desamparar a los pobres, pues ese es el espíritu del diezmo, hermanos. Entonces, que el pueblo se hiciera cargo de esa gente, porque en todos los tiempos, en todos los lugares, hay personas que batallan, hermanos, hay gente que necesita. Tenemos a veces que mirar más allá de nuestras propias necesidades, hermanos, porque luego, por esa misma ensimismez, o no sé cómo llamarle, ¿no? Esa misma forma por esa situación de solamente ver mis necesidades, no soportamos que se ayude a otra persona y nunca participamos. No, hermanos, hay gente que está peor que nosotros. Y no se diga en estos tiempos del COVID. Por eso, hermanos, por eso que las condiciones sociales de los tiempos antiguos eran tales que Dios ordena que los israelitas vieran por las viudas y los pobres. Bueno, ¿cuál es nuestra situación social actual, hermanos? Con todo esto que estamos viviendo, hay mucha necesidad, hermanos, hay mucha necesidad. Y bueno, y más adelante en el nuevo pacto, hermanos, se habla del diaconado, que por cierto no se vaya a perder el sermón de este domingo, hermanos, porque vamos a hablar sobre el tema en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6 o al 7. Muy bien, entonces la persona que demuestra una religión verdadera visita a los huérfanos, como dice la versión 60, y a las viudas en su tribulación. En su tribulación, decide en su corazón ser guardián y proveedor, alivia sus necesidades y le demuestra el amor del Señor de palabra y de obra. Hermanos, si están sus posibilidades ayudar a alguien más, hágalo. Un hermano lo hizo la semana pasada, y lo digo así rápidamente porque a lo mejor el hermano no participa mucho, no se oye mucho, pero me habla y me dice: pastor, sé de una necesidad que hay en la iglesia, voy a dar una ofrenda para la congregación, a la cuenta de la congregación, solamente me gustaría que esa ofrenda le llegara a tal persona, ¿no? Y así lo hicimos, hermanos, y eso es algo maravilloso porque de eso se trata. Bueno, tengo la posibilidad, Dios me ha bendecido, voy a ayudar a alguien más. Y como dice Gálatas, ¿no? Mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, la persona que demuestra una religión verdadera visita a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Bueno, decide en su corazón ser guardián y proveedor y alivia sus necesidades y le demuestra el amor del Señor de palabra y de obra, como Jesús lo enseña en Mateo 25, del 35 al 40. Y bueno, ese es un pasaje que tiene usted ahí como una referencia bíblica. Léalo, hermanos. Acuérdate, así como se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Es más o menos de eso se trata el pasaje, ¿no? Inciso C, hermanos. Y guárdese. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ok, ¿en qué consiste pues, hermanos? Decíamos, solamente para no perdernos de qué estamos hablando, ¿cómo ponemos en práctica nuestra religión? Ya dijimos, cuando atendemos a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados en sus tribulaciones. Número 2, guardarse sin mancha del mundo. Fíjense bien, hermanos, aunque Santiago nos insta a involucrarnos socialmente ayudando a los necesitados que nos rodean, nos advierte al mismo tiempo que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. ¿Tenemos que aislarnos del mundo? No, estamos siempre en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 17, verso 14, en la oración sacerdotal? Guárdalos del mundo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Por consiguiente, hermanos, no deberíamos imitar la forma de ser del mundo. En vez de ello, deberíamos practicar la piedad. Porque mire, en el mundo hay mucha gente, hermanos, que da grandes cantidades de dinero a asociaciones, a albergues, a instituciones que se dedican a cuidar ciertas personas, a fundaciones, qué sé yo. Hay cosas muy interesantes que hacen artistas, deportistas, oiga, pero hacen eso y tienen una vida terrible. Por eso, ojo, hermanos, no nos vayamos porque luego decimos, ay, ya falleció fulanito de tal, ¿no? Un personajazo, ¿no? Por ahí, ¿no? De la farándula. Y no, ay, tan buena persona que era, tanta
tanta cosa que dio, tantas cosas que regaló, sí, pero su vida era un desorden, ¿sí? Y bueno, me estoy yendo mucho al extremo, ¿no? Pero es que muchos cristianos luego hasta se sienten mal, ¿verdad? Porque esa gente da más que nosotros. No, pues hasta donde estén sus posibilidades, ¿verdad? Haga el bien, pero también pórtese bien, para que sea coherente, porque esa es la verdadera religión, ¿sí? Entonces, por consiguiente no deberíamos imitar, ¿verdad? Como dijimos, la forma del mundo. Al escribir acerca de la venida del Señor y del fin del mundo, fíjese bien lo que dice el apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14. En cierta forma, hermano, Santiago repite lo que dijera anteriormente en el versículo 21. ¿Se acuerda cuando dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia? Los miembros de la familia de Dios, hermanos, tienen la palabra santo escrita sobre sus frentes. Saben que si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y vaya que como hay cristianos, hermanos, bueno, que dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero son amiguísimos del mundo. Bueno, Santiago 4:4, que eso es algo que vamos a meditar más adelante, dice que si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Ellos aman y sirven al Señor verdaderamente y sinceramente. Estos que se guardan del mundo, estos que no hacen lo que el mundo hace. Y bueno, ya para terminar, hermanos, unas preguntas de reflexión. Vamos a hacer unas preguntas para tratar de mencionar un poquito más en la práctica lo que nos está diciendo Santiago. Pregunta número 1. ¿Debería la iglesia enfatizar el concepto religión tal como Santiago lo ha desarrollado y hacer que sus requisitos sean obligatorios para todo aquel que quiere hacerse miembro de la iglesia? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Y vaya, hermanos, que cuando un hermano se hace miembro de la iglesia, se le otorga, hermanos, un reglamento interno. De hecho, incluso leen delante de toda la congregación un pacto de membresía, en donde se comprometen a cuidar la lengua, hermanos, a dar buen testimonio, a formar parte de lo que la iglesia hace. De hecho, el reglamento interno, hermanos, más allá de que usted lo sienta, lo vea como prohibiciones, pues es como una guía para que sepa cómo comportarse en la iglesia, porque su comportamiento tanto dentro como afuera nos representa. Entonces, claro que sí, hermanos, como iglesia debemos enseñar y profundizar la verdad bíblica registrada en esta sección de la epístola de Santiago. El principio de la religión pura y sin mancha es amar a Dios y al prójimo. Otra pregunta: ¿hasta qué punto debe comprometerse la iglesia en programas de bienestar social? Ojo, hermanos, fíjese bien la respuesta. Las tareas primordiales de la iglesia, hermanos, son la proclamación de la palabra, del evangelio, la administración de las ordenanzas y el cuidado de los pobres. Claro que sí, hermanos. Estas tareas deben mantenerse en equilibrio para que la iglesia funcione correctamente, porque hay iglesias que, honestamente, o hay hermanos que quieren desbordar solamente en una cosa y descuidan otra, ¿verdad? Por eso la iglesia debe tener una correcta organización. De hecho, cuando estamos estudiando, ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos, no significaba que los apóstoles iban aparte de estar en la oración y en el ministerio de la palabra, a estar sirviendo a las mesas. Pues no se puede, ¿verdad? No, por eso se instituyen los diáconos, hermanos, acuérdese, eso lo vamos a imitar si Dios nos lo permite el domingo. O sea, el pastor de la iglesia tiene una labor, los diáconos tienen otra labor, y así sucesivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es la agencia del reino de Dios en la tierra, y parte de su labor, hermanos, también tiene que ver con el cuidado de los pobres. ¿Debería la iglesia, siguiente pregunta, ¿debería la iglesia extender su cuidado de los pobres más allá de los límites de su propia comunidad? Y la respuesta es sí, hermanos, en nuestro mundo cada vez más pequeño, porque también hay refugiados y los que carecen de hogar, los hambrientos e indigentes, los enfermos y afligidos necesitan nuestra ayuda donde quiera que estén.
Demostramos el amor de Jesucristo cuando les tendemos la mano para ayudarlos. El problema aquí, hermanos, es que luego no tenemos bien claro para qué estamos. Por eso le digo, de repente no nos damos cuenta que en la misma iglesia hay gente con mucha necesidad y andamos desbordando por gente que no es de la congregación. Tampoco significa que no, por eso no lo vamos a hacer, pero debemos de ser fieles a estos principios. De hecho, hermanos, que eso es algo que también nosotros hacemos. Nosotros apoyamos a algunas viudas, a algunas hermanas de la tercera edad, porque eso es parte de nuestra naturaleza como iglesia y lo hemos entendido, y para la iglesia ha sido una gran bendición. De hecho, hermanos, oiga, si usted se pone a pensar, hermanos, que la iglesia ha crecido también en ese aspecto de generosidad, y en esa misma medida Dios ha bendecido a la congregación, hermanos, y créanme, hermanos, que ya tenemos bastante tiempo ayudando a los que realmente lo necesitan de nuestra iglesia. Sin embargo, hay ciertos criterios y no es cosa de nosotros. El mismo apóstol Pablo, sobre todo con el tema de las viudas, él decía que no sean menores de 60 años, ¿verdad? Que realmente esté sola, porque pues no puede ser posible, hermanos, que una mujer que sea viuda, mayor de 60 años, pero tiene un montón de hijos y nadie le ayuda, ¿verdad? Pues ahí, ¿de quién es el problema? ¿De la iglesia? No, de los hijos. Pablo está hablando de eso. Entonces hay que ser justos y muy cuidadosos con este tema de las ayudas. Ahora, estamos hablando de que principalmente a los de la familia de la fe. Claro, hermanos, de repente hay la oportunidad de ayudar a alguien más. Oiga, pero nada más darle algo. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, hermanos, porque la gente no se salva porque usted le da una despensa. Si la despensa puede ser el puente, hermanos, que no se nos olvide que esa gente no solamente tiene hambre. Esa gente, hermanos, necesita el perdón de Cristo, del Evangelio. Necesita, hermanos, tener seguridad de su salvación, tener resuelta su destino eterno. Entonces, que no se nos olvide esa parte, porque de repente nos gusta, pues sí, darle a los pobres, pero ¿qué pasó con ellos? ¿A poco con una torta que les demos, con una despensa que les demos, ya la iglesia hizo su trabajo? No, hermanos, eso cualquiera lo hace. La iglesia tiene más que solamente dar una torta o una despensa. Acuérdense lo que Pedro y Juan dijeron en la puerta de la Hermosa cuando un mendigo les extiende la mano, esperando de ellos algo. ¿Se acuerda? Que eso es un principio. La gente espera algo de la iglesia. Y si creemos que solamente la iglesia tiene que dar despensas o dinero para que la gente no sufra, estamos equivocados, hermanos, porque Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tampoco significa que puro evangelio y no vamos a apoyar, ¿verdad? Porque es lo que le digo, hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos y planear bien ese tipo de ayudas, porque puede ser una gran bendición. ¿Cuánta gente no ha recibido a Cristo? Incluso llegan a madurar, llegan a ser líderes de la congregación, pero su puerta de entrada, hermanos, fue la generosidad del cristiano, la generosidad de la iglesia hacia los de afuera, ¿verdad? Pero bueno, no confundamos, hermanos. Seamos justos con esta práctica para que no se malinterprete. Demostramos el amor de Jesús cuando tendemos la mano para ayudarlos. Una vez más, debemos tener claro que debemos mantener el equilibrio y hacer uso de la discreción, recordando la exhortación de Pablo en Gálatas 6:10, nuevamente. Así que según tengamos oportunidad, ojo, porque luego no hay oportunidad, ¿verdad? Pero cuando tengamos oportunidad, dice Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Voy a leer rápidamente, hermanos, un resumen de lo que fue este capítulo. Al principio, el contenido del capítulo 1 parece no ser más que un grupo de dichos proverbiales sin relación mutua. Por eso es muy difícil para muchos autores elegir un bosquejo, hermanos, porque mire, usted empieza a leer el capítulo 1 de Santiago y se manejan un sinfín de temas, sí, sin relación mutua, conectados solamente por las palabras claves. Pero un examen más cuidadoso nos permite darnos cuenta, hermanos, de que el escritor va introduciendo temas que explica más ampliamente en el resto del capítulo y de la epístola. Esto es como el prólogo, el capítulo 1 de todo lo que es esta carta de Santiago, que son 5 capítulos. Oiga, todo el capítulo 1 es como un prólogo. ¿De qué se trata toda la carta de Santiago? Bueno, lee el primer capítulo y ahí te dice de qué trata todo el capítulo, ¿sí?
Por ejemplo, hermanos, después de unas palabras de introducción del versículo 1, el escritor detalla los temas de la prueba de la fe, de la abstención, de la obtención de la sabiduría y de la riqueza, versículos del 2 al 11. Después, en la otra parte del capítulo, del 12 al 25, aclara el tema de la prueba al ampliarlo hasta abarcar la tentación. En específico, versículos 12 y 15. Menciona el generoso don de la sabiduría que Dios otorga y lo amplía hasta llegar a abarcar las dádivas buenas y perfectas que vienen del Padre Celestial, versículos 5 y 17 al 18, y fortalece el orgullo del hermano humilde, puesto en exaltada posición con la certeza de que somos algo así como las primicias de todo lo que Dios ha creado, versículo 18. El último segmento del capítulo tiene los temas de refrenar la lengua, poner en práctica la palabra de Dios y vivir una vida sin mancha en un mundo contaminado, versículos del 19 al 27. Santiago vuelve a estos temas en los capítulos siguientes, hermanos. Es más, los eruditos ven los 3 ejemplos de la religión pura: refrenar la lengua, mostrar misericordia y mantenerse incontaminado, un bosquejo de los 4 capítulos siguientes. Qué interesante, ¿no, hermanos? Y bueno, esto nos toma por sorpresas si lo vemos desde este punto de vista, porque la carta de Santiago es diferente a cualquiera de la que usted quiera leer del Nuevo Testamento. Y bueno, es peculiar, es maravillosa, es profunda, es muy práctica. No se pierda los siguientes capítulos. Hermanos, damos por concluido este estudio y este capítulo 1, hermanos. Espero que no se lo haya perdido. Espero que tenga todos los materiales. Si no, bueno, con mucho gusto le pasamos lo que le falte, ¿verdad? Por ahí llevamos 10 materiales del puro capítulo 1, hermanos. 10 materiales del capítulo 1. Si le falta uno, con toda confianza. Cada material tiene, si se pasó por WhatsApp, tiene un numerito, ¿verdad? Que es el orden en como yo los he ido repartiendo. De hecho, este material tiene el número 10 al principio. Número 10, Santiago, Santiago 1, y luego dice sirviendo religiosamente, versículos del 26 al 27, ¿verdad? Entonces, no se lo pierda, hermanos. Si Dios me le bendiga, vamos a orar, y que ojalá nuestra religión sea verdadera, hermanos, sea pura, sin mancha, y que nuestra vida sea en santidad, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos disfrutado de estos versículos. Hemos meditado de manera muy, muy profunda y especial y práctica, Padre bendito, sobre todo con este tema de la religión. Gracias te damos, Dios, porque podemos vivir para tu gloria, podemos hacer muchas cosas de tal forma que todo esto nos ayuda a ser como tu Hijo Jesucristo, sobre todo cuando ayudamos al prójimo, cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando tenemos un corazón humilde, sensible a las necesidades de los demás. Gracias, Padre, porque nos das la fuerza de decirle no al mundo, Padre, y de esa forma irnos santificando cada vez más en tu palabra, en tu verdad, para glorificar tu nombre. Bendice a tu iglesia, Dios, y que seamos una iglesia amorosa, obediente, una iglesia, Padre, en pos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en ese nombre precioso, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, hermanos. Y lo espero el día de mañana. Si usted quiere participar en el Zoom del día de mañana a las 7 de la noche en el estudio de Lo que Creemos, lo espero con mucho gusto y con mucho gusto le paso la liga. Y bueno, vamos a aprender mucho más. Hay muchas cosas que aprender. El día de mañana seguimos hablando de arrepentimiento y fe. Todo esto es doctrina, hermanos. Y bueno, lo espero el día de mañana si Dios nos lo permite. Y el jueves predicamos un sermón evangelístico. El viernes también tenemos la oportunidad de reunirnos en vivo al punto de las 6 de la tarde por Facebook y repetición a las 8 de la noche por YouTube. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. No deje de conectarse, no deje de diezmar, de ofrendar. Y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima, hermanos. Descanse. Bye.